envía proyecciones hacia la zona posterior del testículo, ¿ya? Dividiendo un testículo en 250 lobulillos aproximadamente. Dentro de un lobulillo testicular hay en promedio dos túbulos que son estos. Ahí están los túbulos seminíferos, ahí está escrito. Estos túbulos seminíferos que es el lugar donde se producen los espermatozoides. Dentro de estos túbulos se producen gracias al epitelio germinativo. Hay una célula que se llama célula, la espermatogonia, que es una célula madre, que va a producir a todos los espermatozoides. Esa célula está dentro de los túbulos seminíferos, acompañada de otra célula que se llama célula de Sertoli. ¿Célula cuánto, perdón? De Sertoli. ¿La anterior? Espermatogonia. Entonces vienen estos túbulos seminíferos y van a drenar, van a desembocar, van a expulsar los espermatozoides en esta red testicular. Ahí está el nombre, red testicular. Aquí hay un laberinto donde caen los espermatozoides. Y después de esto, los espermatozoides drenan, se expulsan hacia el conducto epidimario, que es este que está acá arriba, gracias a estos puentes, a estos conductillos eferentes. Ahí está el nombre. ¿Ya? Entonces, estos conductillos eferentes van a hacer que drenen, que salgan los espermatozoides de esta red testicular hacia el conducto epidimario. ¿Ya? Entonces, está constituida la cabeza del epidídimo. Está constituida por estos conductillos o conos eferentes, que son estos, que hay uno, que hay otro, cada uno de estos puentes que vemos ahí, más el conducto epidimario. Esa es la cabeza del epidídimo. Y la cabeza del epidídimo se continúa con este cuerpo del epidídimo, y acá al final está la cola del epidídimo. Entonces, el epidídimo tiene cabeza, cuerpo, cola. Y después los espermatozoides salen por estos conductos diferentes, que va a sacar los espermatozoides. Eso todo lo vimos en la clase anterior. Ahí quedamos, estamos haciendo solamente un breve repaso de lo que habíamos ya visto. Entonces, acá vemos el testículo y cada una de estas estructuras menores que se ven acá muy mínimas, abajo aumento, esto es una lupa, correspondería a cada una de estas estructuras a un túbulo seminífero. Cada una de estas, uno, dos, aquí hay 200 a 500 de estos túbulos seminíferos, en cuyo interior se están produciendo los espermatozoides. Todo el testículo está envuelto con una túnica. Túnica es una capa, eso significa túnica. La túnica albuginea. ¿Y túnica albuginea por qué? Porque es blanca, por eso se llama albuginea. Es una túnica que es rica en colágeno tipo 1. La túnica albuginea. Si nosotros amplificamos ese tubito que está ahí, ese pequeño tubo, cualquiera de uno de estos túbulos seminíferos, vemos esto. Aquí vemos dos túbulos seminíferos. ¿Cómo está constituido cada túbulo seminífero? Ya lo saben, por el epitelio germinativo, donde la célula madre y la espermatogonia, y la célula sustentacular, también llamada célula de Sertoli. Entonces son exclusivamente dos células. La célula de Sertoli, este es el nombre, más la espermatogonia, que va a dar origen a los espermatozoides. Esta es una Sertoli. Ahí hay una, ahí se ve el núcleo. El nucleolo, esta es otra, acá hay otra. Esto para que lo vayan teniendo claro ustedes también para la prueba práctica. Esto es importante, acá se ven los espermatozoides, que son realmente, en ese estado inmaduro se llaman espermátidas elongadas, son espermátidas largas, espermátidas elongadas. Todo el testículo está envuelto, ya les dije, por una cápsula que es una túnica albugínea. Bajo la túnica albuginea hay una túnica rica en vasos sanguíneos, por lo tanto la llamamos túnica vascular. ¿Ya? Túnica albuginea con túnica vascular. ¿Cuál es la albuginea, la de arriba? Esta, túnica albuginea, y acá abajo túnica vascular. ¿Ya? Ahora, si nosotros tomamos un túbulo seminífero, vamos a ver que la pared de este túbulo seminífero, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos dentro del túbulo seminífero? Ya saben. Una célula que es la espermatogonia y la otra es la Sertoli. Eso es dentro del túbulo seminífero, espermatogonia y Sertoli. Pero la espermatogonia entra en división celular. ¿Para originar qué? Para originar primero espermatocitos primarios.
Luego los espermatocitos primarios sufren lo que es una meiosis, ¿ya? Y se transforman en espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios sufren una segunda meiosis, forman la espermátide redonda y elongada. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con detalle. Esa es la reproducción Lo vamos a escribir para que se entienda. Pero ahora solamente quedémonos con lo siguiente. Tenemos en el testículo el túbulo seminífero. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 túbulos seminíferos. Lo amplificamos en este margen de la derecha. ¿Y qué vemos? Ya también lo saben. Las células que hay dentro de un túbulo seminífero son cértomi y epitelio germinativo. ¿Ya? Entonces, eso corresponde al compartimiento tubular, lo que hay en el túbulo. Eso se llama compartimiento tubular. Pero también tenemos el compartimiento, acá hay más detalles, miren, compartimiento tubular que encontramos, aquí está escrito, a lo que tiene la clase escrita, epitelio germinativo y cértomi. Pero el germinativo, ¿qué incluye? Incluye la célula madre, que se llama espermatogonia, y entre mitosis y se transforma en espermatocito primario. El espermatocito primario entre meiosis forma el espermatocito secundario. Nuevamente una segunda meiosis y se forma la espermátida redonda y elongada. Todo eso está dentro del compartimiento tubular, dentro del tubo. ¿Ya? Pero hay un compartimiento que se llama peritubular, ¿ya? Que son células mioides y fibroblastos. Si decimos células mioides, estamos diciendo células que tienen músculo, que son muy parecidas a la célula muscular lisa, ¿ya? Células mioides. Y fibroblastos. Es el segundo compartimiento. Es el compartimiento que está alrededor del túbulo seminífero. ¿Ya? Por eso lo llamamos compartimiento peritubular, porque está la periferia del túbulo seminífero. Y finalmente encontramos un tercer compartimiento, que es el compartimiento intersticial. Ahí está el nombre, donde encontramos tejido conectivo laxo y células de cértomi. Entonces, para que quede claro esto, vamos a hacer acá un pequeño esquema. Si aquí tengo un túbulo seminífero, aquí tengo otro túbulo seminífero. Lo que hay dentro del túbulo seminífero, que se llamará compartimiento tubular, ¿cierto? Lo que está en la periferia del túbulo seminífero, que va por acá, que va aquí, y cada túbulo seminífero, se llamará, ¿cómo se llamará este compartimiento de células que estoy dibujando ahora, que está en la periferia del túbulo? Este se llamará, ¿cómo se llamará compartimiento cuánto? Este compartimiento peritubular. Peritubular, el 2, el compartimiento peritubular. Y lo que está en el intersticio, eso quiere decir las células que están acá. Esta celulita que estoy dibujando acá. Y todo esto se llamará, será el tercer compartimiento, que será el compartimiento intersticial. Compartimiento intersticial. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los tres compartimientos. ¿Se fijan? ¿Es entre medio? Y acá, ¿qué encontramos en el compartimiento intersticial? En el 3, ¿qué es el 3? Encontramos... No, en el 3. En el 3 encontramos célula de Leydig, células de Leydig, también llamadas células intersticiales, no sé cómo son ahí, si Leydig intersticial, ¿ya? Más, también más qué, más tejido conectivo laxo. Y acá, en el compartimiento 1, ¿qué encontramos aquí en el interior? Dos células, cértomi y epitelio germinativo. Germinativo. ¿Ya? Germinativo. Y acá, en este compartimiento, en el 2, ¿qué célula encontramos? Fibroblastos y células mioides. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los tres compartimientos del testículo: el compartimiento tubular, el peritubular y el intersticial, que es tejido conectivo laxo y Leydig. ¿Qué produce la célula de Leydig? Testosterona. ¿Ya? Eso. Testosterona. Nuevamente acá tenemos lo mismo, compartimiento tubular, ¿se fijan? Compartimiento tubular, que encontramos el epitelio germinativo más la célula cértomi. El compartimiento peritubular, que es la periferia del tubo, donde encontramos células mioides y fibroblastos. Y el tercer compartimiento, que encontramos tejido conectivo laxo más células de Leydig. Y
fíjense que están los vasos sanguíneos, por lo tanto la célula de Leydig produce testosterona que entra al sangre, pero también hay testosterona que entra al túbulo seminífero. ¿Para qué? Para inducir mitosis en el epitelio criminal. Entonces, un varón, mientras más testosterona tenga a nivel testicular, más mitosis eventualmente podrían haber en su epitelio criminal. Entonces, estos son túbulos seminíferos. Aquí está el túbulo seminífero amplificado, el mismo túbulo, pero encontramos compartimientos, componentes. Sientes, aquí vamos a dibujar el lumen de un túbulo seminífero. Ahí está el lumen. Lumen significa espacio, ¿cierto? ¿Qué célula vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar un núcleo de una célula de Sertoli. Fíjense que la célula de Sertoli se desplaza hasta arriba. Eso de ahí es una célula de Sertoli. Y vamos a ver núcleos de células que van a estar acá a distinta altura. Pero hay una zona que está cercana al lumen, lo vamos a llamar compartimiento adyacente al lumen o compartimiento adluminal. Ahí está. Adluminal, que es el 2. Por lo tanto, aquí podemos dibujar una línea que realmente va a formar acá una barrera y la llamamos barrera hematotesticular. Barrera hematotesticular. ¿Y quién forma esta línea que dibujé acá? Esa barrera hematotesticular que está mostrada en este esquema, en este dibujo, a esta altura. Ese punto que está ahí, ese punto que está acá. Lo forman las uniones que hay entre una Sertoli y la Sertoli vecina. Acá voy a dibujar otra Sertoli, su núcleo. Entonces, lo que forma la barrera hematotesticular es la unión entre una Sertoli y la otra. Pero fíjense que se formaron dos compartimientos. Uno basal, hacia la base, está hacia dónde? Está hacia la línea, hacia la periferia, está hacia ahí. Y un compartimiento que está más arriba, que es el adluminal, donde empiezan a haber células más maduras. ¿Qué pasa con él? En el compartimento basal encontramos la espermatogonia y el espermatocito temprano. La espermatogonia y el espermatocito 1 temprano. Pero en el compartimento adluminal, que está adyacente al lumen, encontramos células más maduras, que son espermatocito 1 tardío, todas las que están nombradas acá. Espermatocito 2, espermatidad redonda, elongada, espermatozoide. Las células que están en el compartimiento adluminal presentan proteínas muy distintas al resto de las proteínas que hay en nuestro cuerpo. Por lo tanto, si el sistema inmune llega a encontrar esa proteína, a detectarla, se va a producir una reacción inmunológica. Y no queremos eso, ¿cierto? Porque eso causa infertilidad. Por lo tanto, si a un sujeto, a un varón se le rompe la barrera hematotesticular que han construido la célula, ¿qué célula construye la barrera? La Sertoli, ¿cierto? La Sertoli. Porque aquí en verde está pintado el citoplasma de una célula de Sertoli. Acá, sin pintar, hay otra célula de Sertoli, su citoplasma, ahí está su núcleo. Pero entre las dos Sertoli, ahí está su núcleo, hay una barrera. De la barrera hacia abajo se llama compartimiento basal, de la base. De la barrera hacia arriba se llama compartimiento adluminal. Si esa barrera se rompe por un golpe, una patada, un pelotazo, un golpe karateca, se le cayó un martillo, no sé, le pegó algo, una patada, lo que sea, lo que se le ocurre, y se rompe, ¿qué pasa? Entra sangre, el sistema inmune reconoce ahora las células que están maduras como algo extraño y la ataca. Y empieza a producir anticuerpos. Y algunos varones producen anticuerpos contra sus propios espermatozoides, por lo tanto tenemos ahí infertilidad. ¿Entienden? Y ese varón es infértil, pero no estéril porque tiene espermatozoides. Se le hace un tratamiento, o se hace una fertilización asistida, o se toma un óvulo con un espermatozoide y se inyecta, ese hombre, ese varón logra ser padre mediante la tecnología. Por lo tanto no es estéril, porque ahí hay gametos, hay espermatozoides. En cambio un estéril no tiene gametos, no existen los gametos. No hay presencia de gametos, no hay nada que hacer. Por lo tanto la esterilidad es una condición irrecuperable y peor. Ahora,
el varón puede producir anticuerpos contra su propio espermatozoide, pero también puede ocurrir que la señora de él produzca anticuerpos contra los espermatozoides de su esposo. Relaciones sexuales traumáticas en donde el espermatozoide entra en contacto con vasos sanguíneos capilares de la mujer, la pareja, va a generar anticuerpos contra el espermatozoide, podría ser contra el espermatozoide en general, del vecino, del lechero, el cartero, el mejor amigo del amigo, el mejor amigo del esposo, como anticuerpos en general. O podría ser que genere anticuerpos contra proteína específica del espermatozoide solamente del marido. Por lo tanto, podrían estar 6-7 años sin poder tener hijos esa pareja, pero viene el mejor amigo del esposo a hacer el favor, así de manera camuflada, y después de 6 años, 7 años, milagrosamente cae el padre. ¿Dan cuenta? Eso con respecto a la inmunología de esto. Y eso de ahí una célula de Sertoli, mediante una fotografía. Esto es una fotografía electrónica de transmisión, aunque tiene alta tecnología. Esto de acá es una microscopía, una fotografía obtenida con el microscopio de fluorescencia. Y esto de acá es el dibujo que obtuvo el italiano Enrico Sertoli, que hizo la descripción de la célula de Sertoli y le colocó su apellido, ¿ya? En donde en estos espacios que vemos acá, estos nidos, corresponde al epitelio germinativo y esta célula va apoyando a su maduración. Si esta célula falla todo el proceso. ¿Ya? ¿Qué hace que esta célula funcione correctamente? Una hormona. ¿Qué hormona era? ¿Recuerdan eso, no? ¿Cuál era la hormona que hacía que la célula de Sertoli funcionara correctamente? Eso fue la semana pasada. La FSH. La FSH hace que el Sertoli funcione correctamente. Y la LH tiene otra función, la LH. ¿Qué hace en el varón? La hormona luteinizante. ¿Qué hace en el varón? Estimula a la célula de Leydig a producir testosterona. ¿Cuál, perdón? La célula, la hormona luteinizante, que es secretada por la adenopófisis, hace que la célula de Leydig produzca testosterona. Preguntas. ¿Me preguntan? Hagan preguntas aprovechando que tengo que rellenar porque se apagó, se pegó la introducción. ¿Hay preguntas? Sí, profe, esperemos. Entonces lo que tienen que tener muy claro ustedes es que en el testículo es fundamental poder describir y reconocer estos 3 compartimientos. Ya, eso es fundamental, ¿sí? La barrera testicular, sí. Exacto. Habló de que estaban las células entre medio, entre Claro. los dos. Lo que pasa es que la célula de Sertoli, al unirse con la célula de Sertoli vecina, forma la barrera hematotesticular. Ah, se unen las dos. Se une todas las células que están en todas, claro. Y ahí me quedó la duda, por eso Claro, aquí si dibujo una lámina basal, la célula de Sertoli que está acá se une a la célula de Sertoli que está acá y así. esa es la barrera. Y entre ellas, aquí está el núcleo, aquí se va a formar una barrera como un cinturón, que va a envolver a la célula completa y la va a unir a esta y la va a unir a esta. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar 2 compartimientos, uno que se llama basal y uno que se llama compartimiento adluminal. Ya. Entonces, esto se crea una separación acá entre lo que hay hacia el lumen y lo que hay hacia la base. Lo que hay hacia la base van a ser en el fondo células que tienen proteínas que están en otras células también, en el hígado, en otras partes del cuerpo. En cambio, las células, como van avanzando aquí hacia arriba, pasando esta barrera hematotesticular, aparecen células más diferenciadas cuyas proteínas son distintas a las proteínas que vamos a encontrar en otras partes del cuerpo. Y como son distintas, existe la posibilidad de que el sistema inmune, al no conocerla, la detecta como algo extraño y la va a atacar. ¿Ya? Ahora, ¿qué está pasando acá? En esta base, la célula que va a estar más pegada a la lámina basal va a ser la espermatogonio. Y después este espermatogonio se transforma en espermatocito primario. Esas dos están ¿dónde? En la base solamente.
Pero acá en el lumen hay otra célula, porque el espermatocito 1 primario se transforma en espermatocito 2. Después esto se transforma en espermátida redonda. Y después la redonda se transforma en espermátida elongada. Todas estas células que están en el compartimiento abluminal son distintas. Van mutando a medida que van acercándose van apareciendo nuevas proteínas, ¿ya? Hasta que finalmente el espermatozoide tiene una cantidad de proteína tan distinta que para nuestro cuerpo es como si fuera algo extraño. Por eso no hay contacto entre la sangre y los espermatozoides, porque si lo hubiese, el sistema inmune reacciona y lo ataca. Ahora, si eso ocurre, como le explicaba recién, el sistema inmune de la mujer entra en contacto con proteínas de este tipo, espermática, la mujer va a generar anticuerpos antiespermáticos contra solamente el marido o contra los espermatozoides en general, no va a querer ver el espermatozoide. Y para eso hay una prueba de laboratorio en donde se enfrenta una gota de moco cervical y una gota de líquido seminal, se enfrentan sin mezclarse. Los espermatozoides que están en el líquido seminal naturalmente van a pasar al moco cervical y uno lo ve al microscopio, y los espermatozoides que pasan al moco tienen que seguir moviéndose. Eso es lo normal. Si no se mueven es porque la mujer está generando anticuerpos contra los espermatozoides, porque estos anticuerpos lo que hacen es inmovilizar a estos espermatozoides. ¿Ya? Y eso fue mientras rellenábamos. Ahora estamos en orden. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es esto? Para que aparezcan estas células haploides. Haploides significa que tiene una mitad de cromosoma, en vez de tener 46 tiene 23, y corresponde al espermatozoide. Estos espermatozoides naturalmente van a tener una cola y una cabeza. Esa cabeza, cuando nosotros le incluimos un acrosoma, hace que el espermatozoide se vea más ovalado, más alargado. Eso que dibujé ahí de rojito se llama el acrosoma. Acrosoma. Y ese acrosoma, soma significa cuerpo, entonces tiene muchas enzimas. Las enzimas son proteolíticas como la acrosina. Pero ¿cuál es la función de ese acrosoma? Romper la zona pelúcida. Romper la zona pelúcida para poder penetrar en ovocitos, si no, no pasa nada. ¿Ya? Y eso es que estamos viendo ahí son espermatozoides humanos. A diferencia de los espermatozoides de los roedores, de ratas, ratones, son más biselados, son más elongados. Tienen como un garfio en la cabeza. Los espermatozoides de rata. ¿Ya? Estos son un espermatozoide visto, pero son espermatozoides normales. Pero visto, por ejemplo, esto de frente, un espermatozoide como mi mano, pero de perfil es muy delgado. ¿Te fijas que eso es lo que está mostrando esa fotografía? De perfil, un espermatozoide, pero de frente eso. ¿Ya? Entonces, vista lateral, semilateral, vista de frente, espermatozoide. ¿Dónde se producen estos espermatozoides? En los túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, y vamos a ver que las colas de estos espermatozoides están hacia el lumen, hacia este espacio. Por lo tanto, todas las colitas van hacia acá. Y la cabeza del espermatozoide está anclada acá. Pero cuando está anclado este espermatozoide a ese túbulo seminífero, todavía no se llama espermatozoide, sino que se llama espermátida elongada, porque el núcleo es alargado. ¿Ya? Pero cuando se suelta, cambia de nombre y se transforma en espermatozoide. Entonces ahí lo que estamos viendo en esta fotografía electrónica de barrido, toda esa maraña que se ve ahí corresponde a las colas de los espermatozoides. Esto que vemos aquí se está viendo. Eso. Acá tuvo los seminíferos. Esto es una fotografía electrónica de barrido. Esta tecnología lo que hace es barrer la superficie de una muestra, no ve la muestra a través, como lo hace la microscopía electrónica de transmisión, sino que solamente barre, emite electrones secundarios que va a formar una imagen en escala de grises. Y uno con el computador le puede dar un color que uno como lo que ocurre acá. ¿Qué pasa?
Entonces, tenemos el primer compartimento que es el tubular, epitelio germinativo, célula certo. Segundo compartimento, intersticial. Compartimento intersticial, como dice su nombre, es el intersticio. Y los intersticios son estos espacios que están, todos estos espacios que están entre los túbulos seminíferos. Y este intersticio que tiene tejido conectivo laxo y célula de Leydig. Nos interesa saber qué cosa. La característica de esta célula productora de testosterona. En general, la testosterona nosotros sabemos que es un esteroide, una hormona esteroidal. Cuando ustedes escuchan la palabra esteroide, ¿ya? Siempre tienen que tener en cuenta que el sustrato de cualquier hormona esteroidal es el colesterol. Sea la hormona que sea. Estoy hablando de un esteroide, ¿ya? Colesterol. Por lo tanto, una célula para que transforme el colesterol en cualquier otra cosa necesita que abunden dos organelos. Aquí están anotadas: la mitocondria y el retículo endoplasmático liso. Eso se lo tienen que haber enseñado en biología. Pero, si hablamos de cualquier hormona, el cortisol, por ejemplo, una hormona esteroidea, ¿ya? Necesariamente estamos hablando de colesterol que se transformó en algo distinto, en una hormona esteroidea. Mitocondria y retículo endoplasmático liso que van a abundar en esta célula. ¿En qué célula? Célula de Leydig, también llamada célula intersticial. Fíjense acá, está el túbulo seminífero y va a desembocar en este túbulo recto. Delante yo le había dicho que dentro del compartimento testicular, ¿cierto?, encontramos un túbulo dentro del compartimento tubular encontramos los túbulos seminíferos. Pero los túbulos seminíferos van a desembocar en una red testicular. Pero lo hacen por intermedio del túbulo seminífero, que va a estar acá y se va a transformar en un túbulo recto. Esto es el túbulo recto. El túbulo recto carece, a diferencia del túbulo seminífero, carece de epitelio germinativo. No hay. Pero ¿qué es en realidad el túbulo recto? Es la última porción del túbulo seminífero, nada más. El punto de contacto del túbulo seminífero con el túbulo recto. Lo vamos a repasar más adelante para aclarar ese punto. Y todos los espermatozoides caen desde el túbulo recto a este laberinto, que es la red testicular. Una red. Un laberinto. ¿Ya? De nuevo falló el punto. Menos mal que no falló. Entonces, miren acá para que le quede más claro en qué lugar anatómico vamos. Acá está el túbulo seminífero, que es su interior epitelio germinativo y célula Sertoli, pero este túbulo seminífero va llegando a la red testicular. Pero en ese punto, cuando va llegando, ya no se llama túbulo seminífero, sino que se llama túbulo recto. Y carece de epitelio germinativo en ese punto. Entonces, ¿cómo? ¿Más fuerte? Carece de epitelio germinativo, sí, carece. Entonces, acá caen los espermatozoides en esta red testicular, y después desembocan en estos conductillos diferentes para llegar finalmente al epididymo. Nosotros vamos recién ahí, en ese punto. ¿Se fijan? En el túbulo recto. Todavía nos falta un buen trecho para sacar esos espermatozoides del epididymo. Entonces, miren. Acá está la red testicular y acá están los conductillos diferentes. Nuevamente, acá miren, túbulo seminífero. Acá en ese punto, ¿cómo se llamará ese punto? Ese es el túbulo recto. Y acá caen en este laberinto, en la red testicular o red testicular. Pero los espermatozoides tienen que salir de acá. ¿Hacia dónde? Hacia el epididymo. ¿A través de qué? De los conductillos o conos eferentes, para desembocar en el conducto epidimario, que en promedio este conducto epidimario es único, uno solo, mide 7 metros. Pero está todo compactado apenas a 6 centímetros, 7 centímetros, no más que eso. 7 centímetros.
después al final vamos a hacer un propósito. Ahora, no puede ser. Señal de la vida, no, pero tenemos que continuar. Aquí están los conos eferentes y el conducto epidimal. Entonces, ahora sacamos el espermatozoide y el testículo, vamos hacia el epidídimo, y el epidídimo lo separamos en cabeza, cuerpo y cola. Ahí está anotado, cabeza, cuerpo, cola. Y aquí se almacenan los espermatozoides por 14-16 días hasta el momento de la eyaculación. Si no hay eyaculación, los espermatozoides que están almacenados en la cola del epidídimo van a ir drenando naturalmente por empuje hacia el epidídimo. Y después salen por la orina. ¿Ya? O se reabsorben algunos en el epidídimo o en el conducto deferente. Si algún varón es célibe y no tiene nada que nada, se van a reabsorber los espermatozoides o van a salir por la orina. ¿Ya? Como lo que pasa con los curillos. No, mal ejemplo. Cualquiera que sea. Entonces tenemos, si hacemos un corte sagital, decimos un corte sagital del epidídimo, vamos a tener la cabeza, cuerpo y cola, pero fíjense lo distinto que es en cada segmento. Miren acá eso. La cola, fíjense el lumen que hay acá en la cola. ¿Qué significa el lumen? Espacio interior, ¿cierto? El lumen es siniestramente grande. ¿Por qué? Porque ahí se almacenan los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación. Fíjense el lumen que hay en cabeza, ese espacio blanco, poco espermatozoide, porque el espermatozoide llega ahí y rápidamente se mueve hacia el cuerpo y se almacena en la cola. ¿Cómo llegó hacia la cabeza del epidídimo? ¿Por qué conducto llegaron los espermatozoides hacia la cabeza del epidídimo? A través de los conos eferentes. O conductillos, también llamados conductillos, eferentes lo mismo. Cono o conductillo. ¿Qué pasa en el testículo? Entonces ahí se produce la maduración del espermatozoide, una maduración estructural. A partir de su célula madre, que se llama, ¿cómo se llama la célula madre? Espermatogónico. Espermatogónico que se diferencia en espermatocito 1, 2, espermatoidea redonda, espermatoidea longa. Todo eso demora 70 a 74 días. Y después los espermatozoides salen del testículo, quedan acá en el epidídimo, por un periodo de aproximadamente 14 a 16 días. Pero aquí en el epidídimo ocurre la maduración funcional, porque ya la estructural ya pasó, ocurrió en el testículo, pero la funcional ocurre en el epidídimo. Y aquí, ¿qué pasa como maduración funcional? El espermatozoide ahora sí se puede mover. O sea, adquieren movilidad, adquieren capacidad de unirse al huevo, o sea, al ovocito, y capacidad de penetrar la zona pelúcida. Por lo tanto, esa es la maduración funcional. Si ustedes sacan un trocito de una biopsia testicular, con eso no se podría hacer una fertilización asistida de tipo in vitro, porque los espermatozoides no se mueven. Sí lo podrían hacer si toman el espermatozoide, toman al óvulo y violan al óvulo metiéndole adentro a la fuerza con una aguja un espermatozoide. Eso se llama una inyección intracitoplasmática. Tomamos un óvulo y un espermatozoide y hacemos eso. No podemos hacer con un espermatozoide testicular o epidimario. Pero si nosotros queremos que esto sea lo más natural posible y colocamos un óvulo con 50 espermatozoides y queremos que los espermatozoides mejorcitos lleguen al óvulo, tenemos que tomar necesariamente espermatozoides del epidídimo. ¿Por qué? Porque aquí ocurre la maduración funcional. Estos espermatozoides que sacamos del epidídimo se mueven. Aquí están los conos eferentes. Los conos eferentes eran los puentes que sacan los espermatozoides y los llenan hacia el conducto epidimario. Acá están los conos eferentes. Y fíjense que estos conos eferentes, al igual que el conducto epidimario, tienen estereocilios. ¿Qué quiere decir eso? Estereocilios. Son falsos cilios. Son realmente microvellosidades largas. ¿Y cuál es la función de estas microvellosidades largas? ¿Para qué sirven? Sirven para tocar a los espermatozoides y entregarle proteínas y moléculas que activan el movimiento. ¿Ya? Eso hace los estereocilios. Le entregan factores como fosfocolina, por ejemplo, que activa el movimiento del espermatozoide.
Estos de acá son los conos eferentes, ¿ya? O conductillos eferentes. Tienen un número mucho más pequeño, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque 10 a 15 de ellos drenan en un único conducto epidimal, que mide entre 4 y 6 metros, pero compactado a 7 centímetros. Está el epidídimo. ¿Qué tipo de epitelio tiene el epidídimo? Epitelio pseudo-estratificado, con estereocidio. Eso quiere decir que los núcleos están a distinta altura, pero las células todas llegan a la lámina basal. Está la cola epidimal. Fíjense esa masa que vemos ahí. Aquí corresponde esa masa. Estamos en la cola del epidídimo. ¿Qué será esa masa que vemos ahí? ¿Qué células serán? Están en el lumen del epidídimo. Espermatozoides. Espermatozoides. Entonces, ¿para qué sirve el epidídimo? Para transportar los espermatozoides desde el testículo hacia el conducto deferente para que maduren funcionalmente. Y la cola del epidídimo sirve ¿para qué? Para almacenar. ¿Por qué? Porque la cola tiene un gran lumen, un gran espacio para almacenar. ¿Sí? Los conos o los conductos diferentes que forman el espermatozoide transita desde la cabeza al corte hasta la cola de aproximadamente 14 kilómetros. Sí, pero el cono es la porción que saca los espermatozoides desde la red de testis al epidídimo. Ese es el cono. ¿Ya? Desde la cola al epidídimo. Desde la cola, desde la red de testis, ¿a qué número es? La apliqué, no voy a retroceder. Estos son los conos diferentes, esos que están ahí. Entonces, ¿qué está sacando esos conos diferentes? Están sacando los espermatozoides de la red testicular. Esta es la red testicular. ¿Cómo salen los espermatozoides de la red testicular hacia el conducto epidimario? A través de estos conductillos eferentes o conos eferentes. ¿Fíjate? Entonces, ¿qué son los conductillos eferentes o para qué sirven? Para sacar los espermatozoides de la red testicular hacia el epidídimo. No. Volvemos ahora a la 31. Ahora, desde el epidídimo, fíjense, aquí está el epidídimo, pero ahora el epidídimo cambia de nombre y se llama conducto deferente. Viene del défero, sacar los espermatozoides. Deferente, défero significa sacar, el que saca. Pero este es el conducto deferente, eso nomás. Entonces lo que se falta a los animales realmente no es el conducto deferente, sino que el cordón espermático. Todo esto es el cordón espermático. Y esto de acá, eso mínimo, que está ahí, que tiene 2 a 3 milímetros de grosor, es el conducto deferente. Muy pequeño, ¿se fijan? Pero está dentro de esta gran estructura que es el cordón espermático, donde vemos el cremaster, vaso sanguíneo. Entonces los animales que tienen reproducción anual, que no son estacionales en el fondo, ya que siempre son fértiles independientemente si es invierno o verano, tienen muy desarrollado este músculo que es el cremaster, que va a mantener el testículo en una temperatura homogénea durante todo el año, independiente si es verano o invierno. El testículo funciona muy bien. El cremaster. Eso. Y este cremaster que está acá tiene la propiedad de mantener el testículo siempre a 35 grados. ¿Ya? Porque esa temperatura se produce en los espermatozoides mamíferos, a 35 grados. ¿Ya? Si tuviesen a temperatura corporal, no hay producción de espermatozoides. No hay producción de espermatozoides. ¿Ya? Si hay una orquiectomía, por ejemplo, eso quiere decir, una criptorquidia, ¿sí? Que están escondidos los testículos dentro del abdomen, ese sujeto es infértil. ¿Por qué? Porque el testículo estaría en el abdomen a una temperatura corporal. El testículo tiene que estar a una temperatura 2 grados por debajo de la temperatura corporal, a 34 grados y medio, 35 grados. En invierno, ¿qué hace el cremaster? Se recoge, se contrae y acerca los testículos hacia el abdomen para que estén tibiecitos, a 35 grados. Pero en verano, ¿qué pasa? Lo contrario, para que no se cocine. Por lo tanto, el cremaster se relaja y la temperatura testicular igual va a ser 35 grados. Por lo tanto, el fértil sea pleno enero, febrero, o sea julio, cuando estamos muertos fríos.
porque no somos animales estacionarios los humanos, somos fértiles todo el año, a diferencia de otros animales que solamente tienen su estación para procrear. Pero fíjense, todo este conducto deferente, casi toda la pared músculo, mucho músculo, todo eso que estamos viendo ahí, una pared muscular, porque tiene que expulsar los espermatozoides a gran potencia. ¿Ya? Aproximadamente el 5% del líquido seminal viene del testículo del epidídimo, solamente un 5%, nada más. El 95% restante viene de otra glándula, la vesícula seminal, la próstata, ¿ya? De esa glándula. Por lo tanto, si a un paciente si le hacen una vasectomía no se da ni cuenta, no hay como saber, porque el líquido seminal es completamente y macroscópicamente idéntico, normal, no sufre cambio. Pero si uno lo ve al microscopio no hay espermatozoide, esa es la única diferencia. El volumen es el mismo, no cambia, prácticamente no cambia, porque el testículo aporta con nada, un 5%, muy poquito. ¿Ya? Acá está el conducto deferente, con mayor aumento, pero vemos capas. Esta es la longitud, 45 centímetros de largo, pero vemos capas. Una capa que es interna, que se llama mucosa, siempre cuando hay un epitelio vemos una mucosa, una capa muscular, que es esta capa gruesa, y una capa más externa que es la adventicia. Veamos la capa más interna, que es la mucosa. ¿Qué tiene la mucosa? La mucosa tiene el mismo epitelio que tiene el epidismo, que es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, con estereocidio. Es el epitelio que tiene el epidismo, el mismo que tiene acá con el diferente, igual. Con el estereocidio. Esto de acá corresponde entonces al epitelio, hay distintas alturas su núcleo y la lámina propia. En conjunto, epitelio más lámina propia lo llamamos mucosa. ¿Ya? Y esos pelitos que vemos hacia arriba, esas extensiones citoplasmáticas corresponden a los estereocilios. No se mueven, son cilios. Son falsos cilios, no se mueven. Pero eso hace que toque al espermatozoide. ¿Para qué? Para entregarle fosfocolina para que se active y se pueda mover ese espermatozoide. Siguiente tema, glándulas seminales. Estas son las glándulas seminales. Las glándulas seminales que estamos viendo acá tienen la particularidad de producir el 70% del líquido seminal. Tienen estas sustancias, ácido ascórbico, fructosa que le da energía al espermatozoide, prostaglandinas que camuflan al espermatozoide para que el sistema inmunológico de la mujer no lo reconozca. ¿Ya? Produce un lipocromo, que es un pigmento que se llama la flavina. La flavina le da el color amarillento característico al líquido seminal. Y esas flavinas también son fluorescentes. ¿Ah? Si apagamos la luz, encendemos luz ultravioleta, van a florecer. ¿Ah? Si quieren, ando con ultravioleta, podemos hacer el experimento para ver. En medicina forense, medicina legal, por ejemplo, en caso de violación, se puede buscar, se apaga la luz, se empieza a buscar con esa luz ultravioleta que valen 2 lucas para detectar los billetes falsos. Se puede detectar dónde están. Entonces, en medicina legal, donde la ropa que está contaminada con líquido seminal se corta, se hace extracción del DNA y se coteja con los sospechosos. ¿Ya? ¿Por qué se nota eso? Porque esta proteína, flavina, que son fluorescentes, le dan también ese color característico al líquido seminal, que es amarillento, ¿ya? Gris amarillento. En conjunto, las secreciones, si hacemos todo esto que encontramos acá, toda la flavina, el ácido ascórbico, fructosa, prostaglandina, le dan un pH alcalino a esta secreción de la vesícula seminal. Pero la vesícula seminal produce la mayor parte del líquido seminal. Por lo tanto, el líquido seminal en sí también es alcalino. Es básico, pH sobre 7, pH 7,4, pH alcalino, básico. ¿Por qué tiene que tener este pH alcalino? ¿Para qué? Para neutralizar la acidez de los fluidos vaginales, porque eso es mortal para los espermatozoides. El ácido mata a los espermatozoides. Por lo tanto, ¿cómo se neutraliza ese ácido? Con el pH alcalino que secreta esta glándula, que no tienen los potos. No existen los potos. Más bien, porque no tienen. Es una pregunta de examen de grado. He ido a varios exámenes de grado y siempre lo preguntan. ¿Qué produce la glándula seminal del poto? No, profesor. Nosotros no tienen glándula seminal. Eso lo van a aprender en anatomía.
Ya, entonces esta vesícula seminal, o glándula seminal también llamada, produce el 70% del líquido seminal, entonces alcalina, para neutralizar la acidez del pH que está en los fluidos vaginales. ¿Por qué los fluidos vaginales son ácidos? Porque hay una bacteria, eso lo van a ver en microbiología, que transforma el azúcar, la glucosa, en ácido láctico. ¿Y para qué? ¿Por qué ocurre eso en la mujer, en la hembra? ¿Para qué? Para protección, para protegerla de que no entren hongos, como la Candida albicans, o para que no entren otras bacterias patógenas a invadir. ¿Ya? Pero eso también mata a los espermatozoides, por lo tanto el líquido seminal tiene que ser alcalino. Ahí vamos ahora, recién los espermatozoides van por aquí entrando a la próstata. Fíjense ahí, la vesícula seminal, ahí está. Miren acá, repaso, aprovechamos esta imagen. Testículo con el epitelio, con la túnica albuginia que lo envuelve. Túnica albuginia que lo separa en lobulillos. En el interior de los lobulillos están los túbulos seminíferos, el compartimento intersticial, peridular. Los espermatozoides caen a esta red testicular y salen de esta red a través de los conos eferentes, que son estos, y desembocan en este conducto epidimario, cabeza, cuerpo, cola, y salen por este conducto deferente. Viene hacia la próstata, pero aquí en la próstata se le une la secreción de la glándula seminal y justo se fusionan acá en el conducto eyaculador. ¿Se fijan? Este conducto eyaculador. ¿La unión de qué? El conducto deferente, viene acá, más la vesícula seminal. Entonces aquí estamos viendo la vesícula seminal. Hay una vesícula seminal a cada lado, y hay una cortada, y aquí hay otra entera, una a cada lado. Y así como la vemos. Pero la pared de la vesícula seminal es muy muscular, muy fibrosa, muy elástica. Entonces se va a contraer en el momento de la eyaculación. Ahí hay el 70% de líquido seminal. La mayor parte del volumen del líquido seminal se va a contraer. Se va a contraer dependiendo de la cantidad de acetilcolina que libere el compadre, el balandio. Se va a contraer dependiendo de la cantidad de acetilcolina que libere su sistema nervioso. Mientras mayor sea el estímulo, más acetilcolina va a liberar. Si libera más acetilcolina, más potente va a ser la contracción. Por lo tanto, el volumen va a ser mayor. Consecuencias, si un paciente, en el caso humano, se le pide un examen, que es el espermiograma, que es el mismo examen que se pide para todos los animales para valorar su capacidad fértil. Si el varón tiene problemas de fertilidad y lo citamos en una clínica, en la clínica Las Condes, o lo citamos en el hospital público, qué sé yo, San Borja, San José, donde le dice en el laboratorio le pasan un frasquito, ya vaya al baño, el baño está todo rayado, siniestro, tenebroso, y ahí el caballero tiene que proceder a la extracción de la muestra. Tiene que abstraerse, pensar, no sé, la estrella, el cielo, pero ve todo ese ambiente siniestro, la cantidad de acetilcolina que libera es poca, por lo tanto el volumen va a ser poco. Pero si el mismo sujeto va a la clínica Le Conde, donde hay sofá, donde hay aire acondicionado, donde se regula la temperatura, donde hay revista, video, el caballero dice que entra con la señora, esa es la chica de señora. Pero uno no puede objetar eso y le cree, ya, pase nomás, entra con su pareja, ya, y después deja el fresquito, toca hay una cajita, entonces toca un timbrecito, deja la caja y nunca vio al personal, porque lo deja en una caja, la cierra, se fue, no pasa nada. Tampoco pasa porque al hombre le da un poco más de vergüenza y está mi muestra, y no se anima. En el hospital público no es así. Ahí en el hospital público se entera la secretaria, el tecnólogo, el técnico, todos se enteran elogiando al caballero. Entonces, claro, si vive más, por lo tanto la cantidad de volumen que produce el líquido seminal va a ser mucho menor. El líquido seminal tiene sus capas, la túnica interna, la mucosa, la adventicia. El epitelio sigue siendo pseudoestratificado. Pasemos a esta otra glándula. Salgamos de la vesícula seminal y pasemos a la próstata. La próstata produce un 20% de líquido seminal, un 20% que no deja de ser. Por lo tanto, tenemos entre el testículo y la próstata, entre esos dos órganos,
entre la vesícula seminal y la próstata tenemos el 90% del total del volumen del líquido seminal. ¿Ya? El 90%. Pero la próstata produce más bien una secreción que es ácida. Pero no importa porque produce un 20% en comparación a la vesícula seminal, que produce un 70%. La próstata, ahí está la sustancia que produce, pero se destaca una proteína que nosotros conocemos como el antígeno prostático específico. ¿No le gustaba? Sirve para valorar si el caballero tiene una hiperplasia prostática o un cáncer. ¿Ah? ¿Qué determina? El antígeno prostático específico. Se toma una muestra de sangre y si aparece aumentado, es sospechoso de tener al menos una hiperplasia benigna o un adenocarcinoma, que es maligno, el cáncer. Naturalmente, este antígeno prostático específico tiene una función normal en el líquido seminal, que es licuar este gel. El líquido seminal en comienzo no es líquido, es un gel. Por lo tanto, este gel se tiene que licuar para que los espermatozoides se liberen, entren al útero, del útero a la tuba uterina y fecunden. ¿Cómo este gel se transforma a los 20-30 minutos en líquido? Gracias a esta enzima proteolítica que es el antígeno prostático específico. Entonces, ¿qué hace el antígeno prostático específico? Transforma lo que es gel en líquido. ¿Para qué? Para liberar a los espermatozoides. Y estos pueden subir hacia el útero y hacia la tuba uterina para fecundar al óvulo. Entonces, esa es la función principal del antígeno prostático específico, licuar el líquido seminal. Y la próstata ya tiene estos adenómeros, cada uno de estos es un adenómero que está produciendo líquido prostático, y a medida que la próstata envejece, ya se va acumulando calcio en su interior, y uno puede diferenciar una próstata vieja de una joven con la cantidad de estos cuerpos amiláceos que vemos ahí. Los cuerpos amiláceos, que es lo que estamos viendo acá, un mayor aumento. Que en el fondo, ¿qué son los cuerpos amiláceos? Secreción prostática calcificada, que aumenta con la edad. Entonces, retrocede un poco para que veamos las tres zonas que tiene una próstata. La zona mucosa, ya que es esta zona más interna donde está la glándula mucosa, y acá está muy cercana a la uretra, que es esta, ya, esto teñido más internamente, la capa de la glándula mucosa, la zona de la submucosa que está en amarillo, y la glándula prostática principal que va a la periferia. Lamentablemente, cuando hay cáncer de próstata, son estas glándulas de la periferia las que crecieron primero, pero van creciendo, se forman acá unos tumores en la periferia de esta próstata, que van creciendo, y el último signo que tiene el paciente va a ser problemas para orinar. Entonces ya cuando va a consultar, ya a lo mejor es tarde. Porque hay buenos tratamientos, se le depriva de testosterona porque este es un cáncer que depende de la testosterona en los primeros 5 o 10 años, ¿ya? Pero el paciente no tiene síntomas, incluso se sabe que un porcentaje muy alto de sujetos mueren por cualquier otra causa de viejo, atropellado, infartado, tal, pero después cuando se le hace la necropsia nos damos cuenta de que tenía cáncer, pero el sujeto nunca fue tratado, nunca se enteró, nunca supo. ¿Ya? Entonces, el último síntoma, ¿por qué? Porque la uretra se comprime al final, porque va de afuera hacia adentro. La diferencia de la hiperplasia prostática benigna. Benigna no significa que sea bueno, sino que significa solamente que no es canceroso, porque tener algo extra, algo de más, no es bueno. Entonces, hiperplasia prostática benigna ocurre desde el interior, desde acá. Por lo tanto, el primer síntoma que tiene el paciente es problemas para orinar y consulta precocemente. Por lo tanto, se le depriva de testosterona y su hiperplasia retrocede. ¿Ya? Ahora, ocurre que el antígeno prostático específico no siempre aparece positivo cuando hay cáncer, no siempre. Pero sí lo que casi siempre va a haber son tumores acá, en la periferia. Entonces, como en el examen aparece normal el caballero, no le queda más remedio al médico que este dedo. Después de los 40, hay que meter este dedo. Con vaselina.
Porque la química, el laboratorio puede dar normalidad, pero el médico mete el dedo por acá y palpa la zona dorsal y lateral de la próstata en búsqueda de tumor. Y si encuentra a palpación, en la segunda etapa que tomar 5 o 6 biopsias de distintas zonas y mandarla al laboratorio para ver si es maligno o no. Obviamente el dedo no alcanza hasta la zona anterior, pero no importa porque es fibrosa. No, los cánceres es difícil que ocurra. Puede ocurrir, pero es difícil. Y es más caro, pero también se puede hacer una ecografía. El paciente puede pedir una ecografía transrectal. Pero igual hay que meter algo. ¿Sí? Lo mismo. Qué más grueso. Es más grueso, a lo mejor no. Claro, eso es un buen criterio. Hay que pegarle la mano al médico y decir, no, porque el ecógrafo. Ahí está el mejor combinación. Eso. Entonces, preguntas. Ya sabemos que ciertas especies, dependiendo de la especie, hay, por ejemplo, los caprinos examinan la movilidad en masa porque los caprinos tienen 1.000, 2.000 millones de espermatozoides por cada ml. No es como un humano que tiene entre 15 y 200 millones de espermatozoides. El caprino no tiene 1.000 a 2.000 a 3.000 millones. Entonces, mirar eso en microscopio se ve una masa moviendo. Pero se enseña a hacer diagnóstico del seminograma para distintas especies. Eso hay que especializarse en eso. Claro, de 15 millones de espermatozoides que expulsa el varón como mínimo para que sea considerado normal, por ml, solamente un espermatozoide va a tener éxito. A eso se refiere ese 99.99. La probabilidad de éxito del espermatozoide o sea, que tengo aquí hoy día es un milagro. Porque además, solamente un 25% de las implantaciones terminan con un embarazo exitoso. Para que nosotros estemos aquí hoy día sentados, fallecieron 3 hermanos que se implantaron. De esos 3, 2, nuestra mamá se dio cuenta que los perdieron. Uno no se enteró, el tercero. Nosotros acá fuimos el 4º embarazo exitoso. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora. Maratónico. Sí, porque tenemos que ver vascular. Entonces, para la prueba que tenemos el 13, entra cartílago.